Estamos en Los de Acá, un espacio para la charla con nuestros hacedores culturales, una idea y una propuesta de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones. Hoy, Caroso Sueta. Estábamos hablando de esa influencia poética y musical de uno de los cantautores españoles de nuestra adolescencia, quizás. Así es, sí. Bueno, después ahí pegadito nomás, cuando comenzamos ya a desgranar las primeras canciones propias a la luz de estos poetas hispanos que difundían su disco y su música por todo el continente, comenzaron a aparecer los autores argentinos, ¿no? La música argentina que ya había conocido con Cafrune y con Facundo Cabral, y me influenciaron de una manera directa. Y bueno, obviamente nuestro Ramón Ayala, que nosotros lo conocimos siendo muy jóvenes y que aparecía sin discos todavía porque él no tenía sus discos propios, entonces repartía las partituras con las canciones y nos obsequiaba. Y ahí analizábamos sus letras y analizábamos su música y tratábamos de cantarla. Eso nos marcó de manera contundente y en el caso personal, de alguna manera me acomodó como en un carril que yo no había pensado antes porque no sabía que existía, que es el carril de la música misionera, el carril de la música con identidad, con localización, situado en un determinado lugar del mundo, ¿no? Y la producción de obras desde ese lugar, pensando también y con autoconciencia de esa realidad. Y el culpable de eso un poco es Ramón, ¿no? Ramón y Vicente un poco más tarde. ¿Qué pensás de la música misionera, de esta divergencia a veces que existe entre lo que es la música que nosotros consideramos las 5 músicas de Misiones y las influencias de géneros de otras provincias vecinas? Bueno, yo disfruto mucho de esto. La verdad que tengo mucho para decir respecto de cada uno de los géneros, porque los entendí y lo disfruto mucho porque tenemos la oportunidad nosotros de presentar un concierto en donde a veces en una hora nos repetimos una sola velocidad, un solo ritmo, y que nunca pierde identidad, digamos. Entonces, disfruto mucho de este formato que tenemos. Y además, por si eso fuera poco, a estos 5 ritmos básicos que tenemos, nosotros le incorporamos el ritmo étnico, un mbugá guaraní, digamos, que es anterior a todo eso y que sigue muy vigente. Y por si eso fuera poco, con todos estos conocimientos de lo que es el mundo cultural latinoamericano, hispanoamericano y, por qué no, también del rock mundial y del jazz, ¿no?, que nos influye, generamos una serie de fusiones a partir de estos 5 ritmos con todos esos elementos. Fusiones que involucran la armonía, obviamente el ritmo inicialmente, la armonía, que involucra la selección instrumental para las canciones y que, bueno, genera toda una cosa de diversidad cultural que permite expresar situaciones, lugares, contar cosas, contar historias desde su propio sonido. A ver, yo puedo hablar de la selva, ¿sí? Pero puedo tocarte un tema de jazz o puedo tocar un tema en mbugá. Claro. ¿Cuál de los dos sonidos te va a situar mejor en la selva? Te va a situar mejor la música mbugá, de jazz, con sus instrumentos. Si hablas de la vida fronteriza con el Brasil o con el Paraguay, o si hablas de la vida fronteriza con Corrientes, bueno, surgen hasta esas combinaciones que permiten que sonoramente uno se sitúe en esos lugares. Entonces, es un privilegio que nosotros lo disfrutamos, ¿no? Y que quizás solo muy pocas provincias de la Argentina, quizás sea la única Misiones que tiene esa diversidad de géneros y de ritmos a raíz de las influencias de la inmigración. Recién así lo sacaste a colación al tema de la música mbugá. Sí. No nos queda mucho tiempo, pero haceme un resumen de cómo entras a la música mbugá y bueno, ¿y cuál es tu experiencia de haber trabajado con esto? Bueno, yo podría decir que hay varios momentos así como icónicos en el recorrido que voy llevando hasta ahora, y uno de ellos es la experiencia de la música del monte, porque comienzo con sus instrumentos, con el tacuapí, con la flauta que se conoce como la flauta de pan y que yo la llamé nimbutata, y ese instrumento me va vinculando con más información de la música mbugá. Hasta que llegamos a un punto en que apareció en un momento de los encuentros con los paisanos un cassette que habían grabado en Puerto Iguazú,
con canciones, ¿no? Con canciones y con toda la instrumentación. Y eso abrió un campo totalmente nuevo para mí, pero lo que no sabía era que también iba a ser nuevo para todos los demás, digamos, que no se conocía. Nunca imaginé que podía existir un cúmulo de canciones en el seno de un pueblo, llegando al año 2000, que nadie conociera, ni siquiera los investigadores, o muy poquitito. Así que comencé a cantar eso. En un primer momento es como que me absorbió absolutamente la cabeza, la vida, el sentimiento. No pensaba en otra cosa, las guitarras las tenía todas afinadas en esa tesitura. Pero bueno, la incorporamos, grabamos canciones, generaron un impacto fuerte, también mucha crítica porque al principio se desconocía cuál era la voluntad del pueblo indígena guaraní. Caroso Sueta, un creador, un poeta de la música de Misiones. Para nosotros es un privilegio poder tenerlo en este espacio de los hacedores culturales. Gracias, Caroso. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros volvemos muy pronto con una propuesta similar. El espacio de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones. Los de acá. Hasta pronto.